Lo interesante del concepto de pulsión en psicoanálisis es el movimiento que tiene la idea a través del desarrollo de ciertos autores. Es decir, por ejemplo, desde la propuesta de Freud o incluso desde la propuesta de Melanie Klein, hay todo un movimiento al que hay que llegar para poder entender la pulsión en un autor como por ejemplo Lacan. Es decir, no perdamos de vista que la pulsión en el sistema de Freud no es más que una energía que proviene de un estímulo del cuerpo, es decir, de un estímulo interno del propio organismo, que genera una cierta presión sobre el aparato psíquico y lo obliga a actuar, lo obliga a trabajar, ¿sí? Es un esfuerzo de trabajo que de alguna forma implica que el aparato psíquico va a tener que hacer cosas para poder descargar. Por eso Freud dice que es algo que está en el límite entre lo somático y lo psíquico, porque es la manera en la cual el cuerpo presiona y ejerce cierta presión para que el aparato psíquico tenga que llevar a cabo ciertas actividades que permitan esa descarga. Después, en la propuesta de Melanie Klein, quizás el elemento más interesante para poder pensar la pulsión es cómo retoma la idea del giro freudiano, ¿no? Del giro de 1920, del más allá del principio de placer. Específicamente me estoy refiriendo a la pulsión de muerte y hace de ella la pulsión fundamental para pensar el trabajo del aparato psíquico humano. Es decir, que todos nacemos con un monto innato de agresividad, es decir, con un monto innato de pulsión de muerte, y la vida y los desarrollos de la vida se tratarán básicamente de tratar de lidiar con esa pulsión. Aunque Klein no lo adjudica literalmente al cuerpo, como a veces lo hace Freud, pensando en pulsiones que tengan que ver con la alimentación o incluso con el despertar de la sexualidad, es cierto que cuando ella dice que el monto de agresividad, es decir, o la pulsión de muerte, es algo innato, la sensación que da es que ya viene de antemano con el cuerpo, ¿no? Ahora, el viraje que se da hacia la propuesta de la pulsión en Lacan es realmente muy interesante. Piensen que de estos dos autores tan importantes, para pasar a este tercero, tenemos que pensar abiertamente en una pulsión que proviene de otro lado. Es decir, no pierdan de vista que tal y como se plantea, por ejemplo, en el grafo del deseo, la pulsión para Lacan va a ser la relación del sujeto con la demanda del otro. Es decir, con la demanda que el otro le ejerce al sujeto en función de la respuesta a la pregunta, a la famosísima pregunta lacaniana de ¿qué me quieres? ¿No? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quisieras que yo sea para que entonces puedas amarme? Cuando se desarrolla esa pregunta que plantea el sujeto en función del otro, se supone una respuesta y esa supuesta respuesta que uno supone precisamente implicaría lo que el otro quiere, es decir, el pedido del otro, es decir, la demanda del otro. En el sistema de Lacan, pulsión va a ser entendida precisamente como la demanda del otro. Entonces ahí se arma una paradoja bastante interesante porque si la pulsión es eso que insiste todo el tiempo, se puede entender tanto en Freud como en Klein que insiste todo el tiempo porque proviene de un aspecto biológico de la existencia y entonces como su descarga nunca es completa siempre va a insistir. Ahora, es interesante pensarlo en la propuesta de Lacan porque entonces esa insistencia, es decir, la insistencia de lo pulsional que no cesa de empujar una y otra vez al neurótico a hacer cosas que en realidad no quiere hacer, proviene estrictamente de algo que podemos entender como el pedido del otro, como la demanda del otro. Es justamente esa demanda del otro la que no cesa de insistir frecuentemente en el síntoma del neurótico.